Entonces, como les iba manifestando, vamos a iniciar con esta perspectiva, esta segunda parte de lo que es prácticamente la investigación. Los temas que pueden observar a su derecha son los que vamos a ir desglosando conforme se vayan dando las perspectivas de la clase. ¿Cuál va a ser el objetivo final de esta parte? Tratar de llegar a la investigación como tal, es decir, cómo se da el proceso investigativo. Para lo cual vamos a hacer una delimitación de la investigación, es decir, plantear algunos elementos puntuales propios de la investigación, algunos factores que debemos considerar para la investigación, es propiamente esta delimitación de la investigación. Vamos a seleccionar y delimitar el tema de investigación, que como les decía, es uno de los inconvenientes que a veces se presentan como los más problemáticos de la investigación en sí misma. Es una de las cosas que a veces nos lleva más tiempo y nos genera problemas. ¿Por qué razón? Porque delimitar el tema es prácticamente con lo que vamos a trabajar en toda la investigación. El tema es fundamental y es lo que, como les digo, puede causar algunos inconvenientes. Nos vamos a basar en lo posible en algunos expertos sobre los problemas de investigación. Nosotros hemos estado trabajando principalmente con algunos autores. Hay diferentes perspectivas de la investigación. Depende mucho de la forma en la cual se investiga. Como ustedes pudieron ver, hay diferentes tipos de investigación, diferentes formas de la investigación, características y elementos propios de la investigación. Pero ya nos vamos a ir centrando propiamente en lo que es la investigación. En esta primera parte vamos a intentar ver la fase exploratoria del proceso de investigación, la delimitación de la investigación. Realmente ver el proceso de dónde quiere llegar este objetivo. En esta parte llegaremos a justificar un tema, entonces lo importante de ahora en adelante es ir tratando de seleccionar un tema de investigación. Uno corto, obviamente, un tema sencillo, algo que sea fácil de investigar, que sea corto. Las preguntas de investigación también son elementos importantes porque de las preguntas de investigación se obtienen los objetivos de la investigación. Y de aquí vamos a la organización y recolección de datos, que es cómo investigar, cómo sacar información. Acuérdense que la investigación podía ser la recopilación de datos. Entonces, en esa recopilación de datos, para luego tener un proceso posterior de un avance, una innovación a través de la investigación, es importante saber recolectar datos, utilizar los datos correctos, los más fiables, y en lo posible trataremos nosotros, creo yo, principalmente de investigar o de buscar principalmente esta información de una forma correcta, en lugares fiables y en sitios que podamos nosotros tener certeza de que esa información es correcta. Entonces, eso vamos a estar revisando durante esta parte, que será principalmente un desarrollo de la investigación en sí misma. Vamos a hacer primero una parte introductoria, tratando de cerrar un poco las perspectivas que hemos estado visualizando, recordar la investigación en sí misma, qué era la investigación, cómo se daba esta investigación, para posteriormente ir desglosando estos elementos. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Algo que no quede claro? Mayormente no es, mejor dicho, no es mayor la consideración siempre y cuando vayamos trabajándolo poco a poco y vayamos desglosando estas perspectivas principales para tener una idea de lo que es propiamente esta investigación. Entonces vamos a arrancar con esta perspectiva. Hoy lo vamos a hacer, como les digo, de una forma rápida. Entonces estoy pausando un poco también para que ustedes puedan tener estos temas que vamos a ir desglosando. Dentro de los temas pueden irse dando algunas perspectivas internas, algunas visiones o ideas internas de lo que es propiamente la investigación.
pero estaremos puntualizándolas en su debido tiempo. Bien, vamos entonces a iniciar con esta perspectiva. La investigación, como veíamos, es un proceso, realmente es un proceso en el cual se va dando algunos elementos que nos llevan a tener principalmente conclusiones, llegar a ideas. Entonces es importante ir delimitando estos elementos que ya van a dar propiamente la investigación como tal. Dentro de esta consideración, hemos nosotros visualizado la perspectiva de lo que era la investigación, la definición de la investigación. Hemos planteado algunas de las características propias de la investigación. Entonces, en base a las características de la investigación, que sea metódica, universal, sistemática, innovadora, clara, nosotros vamos a ir tratando de plasmar esa perspectiva dentro de nuestra propia investigación. Como les decía, el punto más relevante es buscar siempre el tema de la investigación, saber cómo es realmente que voy yo a investigar, plantear un tema y que ese tema se genera prácticamente de un problema de investigación, de algo que yo quiero resolver en la realidad, de algo que yo quiero investigar, saber, pero que tenga un objetivo. Entonces, todos estos elementos van a irse interrelacionando para irse comprendiendo. Bien, entonces vamos con esta consideración de la delimitación de la investigación. Vamos a plantear esta perspectiva. Entonces, para arrancar, como les digo, en esta fase introductoria vamos a ir delimitando estas perspectivas y vamos a comenzar con esta visión, esta perspectiva de la delimitación de la investigación. Durante esta idea que vamos a ir teniendo, principalmente es importante que vayamos sacando la idea que vamos a tener o de lo que queremos buscar. Durante la fase exploratoria, propiamente durante la exploración, el investigador determina el tema a investigar y sus contenidos específicos. Entonces, en una primera consideración, o en una primera idea, es importante sobre todo que el investigador, que somos todos nosotros que vamos a buscar, para que se delimite, se determinar el tema de la investigación a investigar. Y sus contenidos específicos. El proceso investigativo es la realidad, es decir, que la investigación indaga sobre todo aquello que existe, existió, pudo existir, existirá. Entonces, si nosotros delimitamos el tema, dentro de esta consideración vamos a puntualizar para entender el tema, el acerca de qué voy a buscar, de qué es lo que yo voy a pensar realmente mi investigación. Dentro de esta consideración, entonces, la investigación principalmente indaga sobre todo aquello que existe. Es propiamente un indagar, un buscar, por eso lo definíamos o lo relacionábamos con el buscar y por lo general ustedes entienden eso. Pero recuerden que le dábamos un plus a esta perspectiva, no era solo el indagar, sino era un indagar con una visión no solo de recopilar, sino sobre todo de tratar de llegar a algún término que nos permita enfocar esta perspectiva. De una investigación particular se requiere seleccionar el tema, focalizar la atención en él y precisar la comprensión, extensión
delimitación del mismo. Entonces, el momento que yo determino el tema de investigación, debo principalmente a través de este tema, al momento de seleccionarlo, es decir, primero lo selecciono, como es evidente, hay una selección del tema, genero una precisión. ¿Y a qué me refiero con precisar aquí? Digamos que yo tengo el tema de investigación sobre la educación en el Ecuador. Ese tema es demasiado extenso para abarcarlo en una investigación. Entonces tengo que enfocarlo, tengo que precisarlo. Voy a hablar sobre la educación en Quito. Sigue siendo un tema demasiado amplio. Entonces debo ir precisándolo. Entonces voy a hablar sobre la educación en la unidad educativa Nuestra Señora del Cisne. Tengo un tema, pero ese tema tiene que irse puntualizando, centrando en puede ser durante este año lectivo, puede ser durante el año lectivo que pasó, qué sé yo. Hay algunos elementos que se van a ir distanciando para precisar esta consideración. Y al precisar, yo obviamente busco la extensión que tiene este tema. Propiamente, entonces selecciono el tema, lo trato de precisar, busco su extensión y prácticamente delimito el tema de investigación. Dentro de esta fase, que podríamos llamarlo la delimitación, este proceso de delimitación o lo que es la fase propiamente exploratoria, dependerá de algunos factores para llegar. El tema debe quedar delimitado de tal manera que la tarea de investigación pueda ser abarcada por un solo estudio. Y esto es muy importante. A veces nosotros queremos hacer sobre temas muy generales que necesitan investigaciones internas. La idea final de delimitar la investigación es propiamente que el tema de investigación quede delimitado hasta que la investigación pueda ser abarcada en un solo estudio o organizada en un cierto número coherente de estudios que no sean tan extensos. La delimitación se lleva a cabo con respecto a la temática y el nivel de objetivos de la investigación, el contexto, las unidades de estudio, el tiempo que me va a tomar. Entonces, siempre que investigamos, nosotros creemos que, ¿qué hacemos cuando investigamos? Cuando, por ejemplo, nuestro tema es la filosofía en el Ecuador, no lo voy a anotar para nada. ¿Qué harían ustedes si yo planteara principalmente la filosofía en el Ecuador como tema de investigación? ¿Qué es lo primero que harían ustedes? ¿Qué es lo primero que se debería hacer? Bajo esta perspectiva de la delimitación. ¿Qué harían ustedes si planteo el tema la filosofía en el Ecuador? ¿Ideas? ¿Opiniones? Buscar alguna información que tenga que sea coherente respecto al tema. Ya. Lo primero que nosotros hacemos, y gracias Ismael, lo primero que nosotros hacemos es lanzarnos a buscar la información, ¿sí? Y si nosotros observamos, por ejemplo, dentro de nuestra propia temática, ¿dónde está la recolección de datos, de la información? Al final. Estos temas que les he planteado también son temas en base a cómo vamos a ir delimitando la información, ¿sí? Por lo general nosotros siempre vamos al internet, a los libros y tratamos de buscar información sobre el tema. Pero puede ser que el tema no sea tan preciso como yo quisiera. Entonces, ¿cuál es la primera parte o lo primero que vamos a hacer en realidad es delimitar el tema? Tratar de plantearnos un tema que sea factible, que sea, puede ser interesante, que sea principalmente
realizable. Uno de los problemas también que se dan, por ejemplo, a nivel universitario, es que cuando yo ya me voy a graduar, tengo que hacer un trabajo. Dentro de ese trabajo, yo delimito un tema. A media investigación, entonces veo que el tema no era factible y que necesito reformular. Eso en tiempo para el investigador, primero, que le genera inconvenientes. Segundo, que toda esa consideración podría haberse empleado para otra desglose del propio tema. Entonces, la delimitación del tema es fundamental. Y hay formas para delimitar que estaremos nosotros revisando propiamente, pero evitemos, sobre todo, ir solo a la información sobre el tema. Debemos ver las razones por las cuales se tomó el tema, cuál es la preocupación del tema, antes de llegar a la recolección en sí misma de los datos o de la información. Ahí hay que poner una pausa realmente dentro de nuestro proceso investigativo. La delimitación entonces va a ser nuestro primer paso para llegar realmente a la investigación. Este paso es esencial, pues cuando el tema de investigación no está adecuadamente delimitado, surgen dificultades en las fases posteriores del trabajo. Sin esta delimitación no existen criterios precisos que guíen la revisión documental. No sé qué voy a buscar. Si yo les digo, por ejemplo, filosofía en el Ecuador, ¿qué van a buscar ustedes? Tal vez a los filósofos, o van a buscar si realmente hay filosofía en el Ecuador, o van a buscar qué es la filosofía, qué es el planteamiento filosófico en el Ecuador. Es decir, que si no pasan por la delimitación del tema y plantean realmente dentro de ese tema que en realidad es muy general y no lo centran a una perspectiva, se van a pasar una eternidad buscando información que a la final no les dice nada. ¿Sí? Por lo general nosotros hacemos eso, vamos directamente. Entonces, esta primera fase es fundamental. Cuando el tema no está bien delimitado, es más difícil estructurar un sistema de conocimiento con base en un esquema lógico y coherente. Cuando la investigación es demasiado amplia, los instrumentos tienden a ser menos válidos. Ya vamos a ver posteriormente, estaremos viendo las técnicas de investigación y los instrumentos de recolección de datos. Entonces, es importante antes de llegar a ese tema delimitar. Para delimitar el tema hay diferentes procesos. No es simplemente que yo ya me invente el tema y listo. Entonces vamos a ver los procesos para delimitar el tema. Obviamente, lo primero es lo que les decía, la selección del tema, análisis del tema, determinación de la pregunta de investigación, propiamente determinar la pregunta, y generar una comprensión y extensión del tema. La comprensión y extensión del tema que voy a trabajar. Aquí hay un punto relevante, la pregunta de investigación. Ya vamos a ver cómo se formula la pregunta de investigación, pero la pregunta de investigación es fundamental. Vamos a trabajar en lo posible con unas matrices que me han permitido a mí en el proceso investigativo, a través de las enseñanzas de los textos y de los maestros que trabajan sobre la investigación, cómo realizar propiamente una pregunta de investigación. Todos estos elementos los vamos a ir en lo posible desglosando para llegar a esta consideración.
Vamos a ir entonces trabajando estos elementos, complementándolos sobre todo con algunas perspectivas que nos permitan entender. El problema de investigación generalmente exige la observación de los problemas existentes en el contexto de estudio, la organización, la productividad, lo que sea. Luego se debe realizar una revisión teórica, pero para llegar a la revisión teórica, porque por lo general nosotros, como les decía, primero investigamos, vamos a los textos, a los libros, pero ese llegar a los textos, a los libros, tiene dos fases también. Después de pasar de la selección al tema, busco la información, pero la recopilo. Guardo la información, tengo los temas relacionados, reviso rápidamente qué existe sobre el tema cuando ya está claramente delimitado y de ahí voy determinando algunas perspectivas, revisando realmente si existe o no información sobre el tema. ¿Por qué razón les digo esto? Yo quería trabajar sobre un tema específico, sobre lo que se refiere a la estética, un estudio del arte en América Latina. Entonces, ese era mi tema. Delimité específicamente el arte posmoderno en el Ecuador. Busqué y no existía absolutamente nada de información sobre el tema. ¿Qué pasa? En esa primera investigación de la comprensión y extensión del tema, entonces se acaba la temática y no puedo seguir avanzando con el desglose propio de la investigación. Bien, vamos a cerrar esta primera parte tratando de visualizar un poco la selección o definición del tema, selección o identificación del tema. El tema de investigación por lo general surge del contexto. Y esto es muy importante. Surge del contexto. Es decir, surge de la realidad en la cual se desenvuelve el investigador. ¿Dónde el investigador está opinando, hablando? ¿Qué es lo que le interesa? ¿Qué es lo que le importa en su realidad? No me interesa mucho a mí investigar sobre Marte si realmente no incide en la realidad en la cual yo vivo. Dentro de esta consideración, entonces, las consultas a profesionales, la revisión bibliográfica de distintas fuentes, será una de las partes siempre y cuando ya tenga esta perspectiva. En oportunidades dentro de esta consideración, por algunos académicos, debemos nosotros revisar lo que se ha dicho, lo que se ha planteado, y sobre todo hacer observaciones y consultas. Vamos a ir entonces desglosando esta consideración. ¿Cuál es el contexto en el cual yo me voy a plantear el tema? Revisar, pero la información, sobre todo existente, no el texto, no irme a leer directamente, sino hacer un desglose de lo que puede existir. Observar la vida diaria, las situaciones sociales, profesionales, hacer una lluvia de ideas de los elementos que yo voy planteando, consultar con expertos tal vez sobre alguna temática que me interesa. ¿Qué es lo primero que yo debería hacer? Por ejemplo, si voy a trabajar sobre la matemática. Tal vez preguntarle al profesor de matemática qué sabe sobre este tema, qué conoce. Tal vez si yo quiero trabajar sobre la química, preguntarle al profesor de química qué es lo que conoce sobre este tema específico que a mí me interesa. Es importante siempre sustentarse en alguien, no simplemente buscar la información por buscar, porque podemos a veces buscar en lugares que no corresponden. Entonces es importante en la selección del tema buscar siempre expertos sobre el tema, que nos puedan guiar, que nos puedan determinar, además del contexto. Digo yo, bueno, yo soy un estudiante de colegio, entonces en el colegio mi preocupación es tal vez la historia del Ecuador, pero no sé por dónde guiarme, qué texto ver, qué texto buscar.
Entonces voy a alguien que conoce sobre el tema y le pregunto cuál sería el tema más fácil, el más rápido tal vez. Y de ahí voy delimitando lo que puedo o no alcanzar. Preguntas, dudas, inquietudes. Sencillo. Parece un poquito fácil al principio, de ahí vamos a ir un poco complejizando para llegar a la selección del tema, el análisis y todos estos elementos. Bien, jóvenes, con eso cerramos esta clase.